con esta excelente presencia para comenzar nuestro semestre 1-2024 de la Maestría en Estudios de la Mujer y con el apoyo del Centro de Estudios de la Mujer de la Universidad Central, damos comienzo entonces a la conferencia. Montserrat, tienes la palabra y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Alba, por la generosa invitación y también por la presentación. Le agradezco mucho a la Universidad Central de Venezuela y a todas y todos ustedes que participen el día de hoy. Le doy la bienvenida también y un saludo muy cariñoso a todas las compañeras y compañeros de los diferentes lugares y territorios de Venezuela. Venezuela es un país al que yo le tengo mucho aprecio. Alba lo sabe, las veces que he estado allí. Hay alguien allí con un micrófono encendido. Sí. Eh, Bien, entonces la presentación del día de hoy que yo les voy a hacer, según me lo pidió Alba, tiene que ver un poco con los estudios de las mujeres y estudios de género, estudios feministas llamados también, sobre todo con miras al siglo XXI. Yo voy a hacer varias cosas. En primer lugar, voy a hacer una introducción, algunos antecedentes para que todas y todos estemos, digamos, en el mismo lugar de dónde surgen estos estudios y cuál es, digamos, su perspectiva. Voy a plantear también algunos retos. Los estudios de las mujeres siempre son un territorio en disputa. Y finalmente, digamos, hacia dónde nos vamos a mover o hacia dónde yo creo que nos estamos moviendo. Esa va a ser un poco mi presentación. Perdón un segundito. Voy entonces a poner una pantalla que voy a compartir con ustedes. Por favor, si alguien me confirma que pueden ver mi pantalla, les agradezco. Sí, sí se está viendo, Monserrat. Muchas gracias, muy amables. Bien, entonces, yo creo que teníamos que empezar diciendo que la construcción del conocimiento sobre las mujeres y las relaciones de género tiene una estrecha relación con el movimiento feminista contemporáneo. No podríamos pensar que hay estudios feministas, estudios de género, estudios sobre las mujeres sin este aliento que le dio el movimiento feminista a este tipo de estudios. También tiene que ver con un fenómeno histórico que fue la ampliación de los espacios de acción de las mujeres, sobre todo en los últimos 50 años, y con los cambios acaecidos en la división sexual del trabajo y sobre todo con la incorporación de números importantes de mujeres a los espacios universitarios y de construcción de conocimiento. De hecho, uno puede decir que la entrada de muchas mujeres, las que antes éramos llamadas irracionales, a las diferentes disciplinas científicas y durante un contexto que fue de intensa protesta feminista, sobre todo en Europa y Estados Unidos, más o menos desde finales de la década del 60 hasta el 80, se inició un proceso para poner de manifiesto la invisibilidad en la que permanecíamos las mujeres y nuestras experiencias en la ciencia, ¿verdad? Más o menos este es el periodo en el que se inicia todas estas discusiones. De hecho, podemos afirmar que esta irrupción, por decirlo así, de las mujeres en los espacios académicos y de la producción de conocimientos fue un acto verdaderamente radical. Es decir, la incorporación de este tipo de estudios no es solamente un acto formal, no fue que se abrieron nuevos programas, sino que es un acto realmente radical. El hecho de afirmar que las mujeres y las relaciones de los géneros deberían ser estudiadas como disciplinas científicas, académicas, como digamos, como elementos fundamentales para entender la cultura, la historia, etcétera, fue un acto radical.
Uno de los retos, sin embargo, de la creación de estos programas, justamente en el contexto de la ciencia tradicional, es decir, no estábamos ingresando a cualquier espacio, estábamos ingresando a la universidad, a las universidades, a los centros de producción de conocimiento, y uno de los retos fue entonces nuestra relación cercana con el movimiento feminista y con las demandas de cambio social. Estos programas, de hecho, por las primeras feministas que los organizaron, fueron definidos como el brazo académico del movimiento de las mujeres o del movimiento feministas. En ese sentido, para las fundadoras de todo este proceso, no había duda de que la construcción del conocimiento era un fenómeno eminentemente político. Es decir, una de las cosas que los estudios de las mujeres fueron muy claros desde el inicio fue en rechazar toda la historia del pensamiento contemporáneo occidental, ¿verdad? Donde se hablaba de la objetividad, la neutralidad valorativa, el hecho de que la ciencia solo podía ser producida desde una distancia, etcétera. Es decir, las feministas ingresaron en los espacios universitarios y de producción de conocimiento, planteando claramente que el conocimiento era político. Entonces, la creación de programas de estudio e investigación sobre las mujeres, por esa razón, se planteó desde sus inicios como un proyecto interdisciplinario con un doble propósito. El de construir conocimiento, ¿verdad? Por supuesto, es decir, analizar las condiciones específicas de las mujeres y de las relaciones entre los géneros, pero también tenía ese propósito político que ya les mencioné. Y el propósito político era abiertamente de contribuir a eliminar la injusticia social y la opresión. Es decir, los estudios feministas ingresan en los ámbitos universitarios con la idea de cambiar la forma en que se veía y se construía el conocimiento, pero también con un propósito político clarísimo que era de cambio social. La pregunta central que va a orientar el proyecto epistemológico y político de los estudios de las mujeres es de una sencillez extraordinaria. Yo creo que justamente por esa sencillez es que tiene y ha tenido la potencia que tiene. Y esta pregunta es, ¿dónde están las mujeres en los datos, en las teorías y en la investigación científica? Como ustedes pueden ver, es una pregunta muy sencilla que tenía literalmente un potencial revolucionario. Entonces, las consecuencias de buscar respuesta a esta pregunta han sido realmente extraordinarias. Se inaugura así un proceso de cuestionamiento y de rompimiento con los grandes relatos teóricos y empíricos de la ciencia occidental. Algunas autoras feministas epistemólogas llegan incluso a afirmar que estamos hablando de un cambio de paradigma, ¿verdad? Es decir, que el cambio que se generó a partir de la introducción de esta pregunta y de buscarle respuestas provocó un cambio de paradigma. Y es que los estudios de las mujeres y feministas también han cuestionado, por supuesto, la misoginia prevalente, han cuestionado el sexismo en la investigación, el sexismo en el canon de las diferentes disciplinas, el sexismo en las pedagogías, etcétera. Con este proceso, entonces, poco a poco se empieza a plantear que lo que se había asumido como universal o nos vendían como universal o como conceptos totalizadores que aplicaban a todas las poblaciones y a todo el mundo, eran en realidad simples recuentos particulares de ciertos actores masculinos y de sus experiencias. Y de hecho, ni siquiera de todos los actores masculinos. Eran los actores masculinos que habían llevado la voz cantante en la construcción del conocimiento, ¿verdad? En la sociedad occidental. Todo lo que teníamos visto como ciencia hasta un determinado momento, incluso del siglo XX, era fundamentalmente los recuentos de esos actores masculinos y de sus experiencias. Por supuesto, desde los márgenes, desde otros lados, había otros grupos, ¿verdad? Luchando, trabajando, peleando por la introducción también de sus propias visiones del mundo, de sus propias construcciones en los espacios universitarios, pero en realidad fue el feminismo y el movimiento de mujeres el que tuvo, digamos, una tarea de mayor envergadura y a raíz, digamos, de la inclusión de estos estudios feministas se ha abierto el espacio para la inclusión de otro tipo de estudios, como por ejemplo los estudios críticos sobre la raza, los estudios decoloniales, etcétera, etcétera. Pero yo creo que aquí, al igual que en otros campos, las feministas abrieron camino.
Y eso tuvo un impacto epistemológico muy importante, porque el reconocimiento de un grupo de actores completamente nuevo requiere de una reconstrucción del conocimiento e incluso de las formas de conocer. En las mujeres, sobre todo las privilegiadas en términos de clase social, localización geográfica y raza, podían ahora reclamar la mitad del firmamento. Esa era una frase que viene de las mujeres chinas, pero que es bien interesante, ¿verdad? Porque habla de la necesidad también de que las mujeres reclamaran esa mitad del firmamento. Insisto, en un principio fueron sobre todo las mujeres privilegiadas. En un momento posterior, y ya en el siglo XXI, otras mujeres también de grupos históricamente excluidos han empezado a reclamar su lugar como productoras autorizadas y legítimas del conocimiento. Y este es un elemento importante, justamente es parte de las transformaciones que han hecho los estudios feministas. ¿Quién puede producir conocimiento? ¿Quién está autorizado para producirlo? ¿Quién es una voz legítima para construir conocimiento? Ahí es donde los estudios de las mujeres, los estudios feministas crearon, digamos, un proceso importante de transformación social. El resultado, conforme se fueron profundizando los análisis e incorporando más voces y sujetos epistémicos, ha ido en realidad mucho más lejos que los planteamientos originales de las primeras compañeras que empezaron en estos estudios. Se han encontrado, yo diría, configuraciones sociales totalmente diferentes, lo que ha llevado a repensar radicalmente concepciones tradicionales sobre el universo material y simbólico y, por supuesto, a cuestionar abiertamente la relación entre saber y poder. Yo creo que estos son elementos muy importantes. Para ubicarnos en el tiempo en América Latina y el Caribe, es durante la década de los años 80 del siglo pasado que se reinicia el proceso de expansión de la producción de conocimiento sobre las mujeres y las relaciones de género. Y digo se reinicia porque a inicios del siglo XX, sobre todo muy relacionado con las luchas sufragistas y con las luchas de las primeras mujeres, digamos, que pelearon derechos en la esfera pública, había habido también un proceso importante de producción de conocimientos sobre las mujeres y las feministas. Pero eso tuvo un periodo que la gran Julieta Kirkwood, feminista chilena, le llamó el gran silencio feminista. Ella dice que el silencio feminista se prolongó en América Latina desde la década de los 40, que fue cuando más o menos concluyeron todos los procesos sufragistas, 40-50, y que sino hasta los 80, cuando vuelve a aparecer el movimiento feminista en la escena política y entonces se reabre esa discusión sobre la producción de conocimiento sobre las mujeres y en esta etapa ya entonces en un proceso de institucionalización en las instituciones públicas, en las instituciones universitarias y en las instituciones de construcción del conocimiento. Yo creo que es importante, digamos, que ustedes como que inician su carrera como estudiosas de los estudios de las mujeres y género, entiendan, digamos, también este periodo de gran silencio feminista que estuvo asociado a una reivindicación que se consiguió en su mayoría, ¿verdad? Y entonces se entró en este proceso, digamos, de silencio. La década de los 80, desde finales del 70, diría yo, reabre otra vez este proceso. Por supuesto, se introduce el concepto de género en las discusiones. El concepto de género ha sido una herramienta fundamental. El concepto de género empezó a utilizarse en la región a inicios de los 80, a partir sobre todo de la traducción de textos escritos originalmente en inglés o en francés. Julieta Kirkwood usó el concepto de sexo-género, incluso el de sexo-género, en un artículo de 1982, tomando como referencia el libro de Simone de Beauvoir y también un libro de Anne Oakley, que es una socióloga estadounidense, que se llamaba Mujer discriminada, Biología y Sociedad, que había sido publicado en 1977. Ahora, la aparición del concepto de género, la introducción del concepto de género en los estudios, se produce cuando ya existía un conjunto de investigaciones y espacios de reflexión sobre la condición de las mujeres y de las relaciones de género. Solo como ejemplo, para que ustedes vean lo temprano que esto se había iniciado en América Latina, en 1974, el Instituto Torcuato Di Tella en Buenos Aires
organizó una conferencia internacional con el tema Perspectivas feministas en las ciencias sociales. Me parece que el Instituto Torcuato de Tela y las mujeres que estaban allí estaban muy adelantadas, donde se abordó justamente la temática de la construcción social de las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Y además el Instituto Torcuato de Tela y las compañeras que estaban ahí sin miedo le llamaron a esto en el 74 Perspectivas feministas en las ciencias sociales. Entonces, con la introducción del concepto de género, se ha generado una herramienta muy potente para los estudios de las mujeres y de género, y voy a listar aquí algunas cosas, no todas, para las que ha servido el concepto de género. En primer lugar, por supuesto, para dejar al descubierto las ideologías sexistas, para analizar la organización social de las relaciones y las desigualdades entre mujeres y hombres, para analizar las exclusiones, pero también las luchas de las mujeres, para conceptualizar las significaciones del cuerpo, del sexo, de las sexualidades, de los roles sociosexuales y así como de la opresión sexual, para criticar los discursos de naturalización de las diferencias, es decir, para criticar el determinismo biológico, para la construcción de imaginarios sociales. Ha sido un instrumento que nos ha servido para resignificar las relaciones de poder, incluso para las compañeras que hacen estudios más psicológicos, para iluminar la estructura de la psique y para explicar las identidades que se construyen alrededor del género y las sexualidades. Y por supuesto también el concepto de género nos ha servido para entender las complejas relaciones entre el género y otras categorías como la clase social, la raza, la localización geográfica, la edad, etcétera. Entonces, como ustedes pueden ver, el concepto de género ha sido una herramienta muy potente, digamos, que le ha dado una unidad, ¿verdad?, a una gran parte de los estudios feministas. Ahora, yo quiero decirles algo. La reproducción del uso del concepto de género en América Latina no se ha limitado a reproducir lo ya dicho en el norte global. Es decir, aunque las primeras autoras estaban usando traducciones de inglés o de francés de textos producidos en el norte global, aquí en América Latina se han también configurado saberes sobre el género desde las realidades locales. Estos saberes han tomado itinerarios político-culturales diferentes. El género acá se ha construido desde lugares novedosos de enunciación y además entonces se ha aportado a la construcción de conocimiento localizado. Es decir, el género, como bien sabemos, es un concepto que viene, digamos, de la producción académica del norte, pero aquí en América Latina se ha utilizado también desde nuestra propia perspectiva. Para ponerles un ejemplo de lo que se ha hecho en América Latina con el concepto de género, un sector importante del feminismo de la región, sobre todo el sector influenciado por el marxismo y sobre todo a partir de las discusiones sobre las dictaduras y las violaciones masivas a los derechos humanos en una época particular, empezó a utilizar la categoría de género para definir un sistema de opresión de las mujeres profundamente imbricado con las condiciones de opresión económica y de opresión política. Es decir, las feministas latinoamericanas fueron de las primeras en establecer una relación entre la opresión de género, la dictadura, las violaciones masivas a los derechos humanos, el autoritarismo en los estados y cómo eso incluso se trasladaba a la vida privada de las mujeres y de grandes grupos. En ese sentido, la categoría de género, que es una producción y un aporte muy importante de la región, fue un importante instrumento para desarrollar un análisis crítico de las interrelaciones entre el patriarcado, el capitalismo y el carácter represivo de los estados. Y aquí hago entonces referencia a los contextos, es decir, cómo los contextos de donde surgen los conceptos, de donde se utilizan, son también fundamentales para determinar la trayectoria que luego van a seguir esos conceptos. Es decir, en un contexto de represión en América Latina, de dictadura, de violaciones masivas contra las poblaciones civiles, las feministas fueron capaces entonces de analizar ese contexto con base en este concepto. Entonces, ¿qué pasa, digamos, con todo esto que les he dicho? ¿Qué ofrecen este tipo de estudios? Bueno, este tipo de estudios representan un desafío profundo
a las formas tradicionales de construir conocimiento. De hecho, trastocan la forma convencional de hacer investigación. Aquí podríamos ahondar, ¿verdad?, en cómo las feministas han trastocado, ¿verdad?, los métodos tradicionales de investigación, objetivistas, ¿verdad?, apegados, digamos, a una tradición, de distanciamiento, etcétera. Pero también se trastocan los temas que se abordan y las visiones del mundo que se privilegian. Como parte de este proceso, se generó un proceso fundamental. Y es que las mujeres empezaron a contar sus propias historias, lo que es una empresa con fuertes connotaciones políticas que implica una crítica epistemológica implícita y explícita a las formas y temas tradicionales de la investigación científica. Que un grupo de sujetos históricamente excluido e invisibilizado empiece a hablar y empiece a contar sus propias historias es una potente forma de cuestionar el conocimiento tradicional y además de construir nuevo conocimiento. Otro elemento que aportaron los estudios feministas desde el inicio fue transformar las experiencias cotidianas, antes excluidas de la investigación científica, en un terreno que proporciona elementos para la construcción de teorías e interpretaciones alternativas de la realidad social. Hay una autora estadounidense que dice que todo este proceso que se vivió como resultado de las indagaciones feministas lo podemos comparar con Copérnico, dice ella, haciendo trizas nuestra geocentricidad, y con Darwin haciendo añicos nuestra especie centricidad. Es decir, estas autoras reclaman, y yo diría que con justa razón, que la introducción del concepto de género y la introducción de este tipo de estudios provocaron un paradigma diferente de la misma dimensión en términos de la construcción del conocimiento que los cambios paradigmáticos que generaron autores como Copérnico o como Darwin, ¿verdad? Es decir, no es poca cosa, es realmente un cambio fundamental. Bien, entonces entro a lo del terreno en disputa. Los estudios feministas de género, las mujeres, son siempre, siempre un territorio en disputa. Siempre tenemos que responder a preguntas como, ¿son realmente rigurosos? ¿Son realmente académicos o son doctrinarios? ¿Son demasiado políticos y poco científicos? Esa fue una de las críticas desde el inicio. ¿O son muy teóricos o poco políticos? Como también han dicho algunas mujeres feministas y del movimiento mujeres que están fuera de la academia. Tienden a producir una imagen de las mujeres como víctimas y no como agentes. Es decir, hemos colaborado en construir una imagen de las mujeres como víctimas históricas y a destacar poco, digamos, su proceso como agentes sociales de cambio social. Hemos hecho las dos, hemos hecho uno menos que el otro, hemos hecho una más. Son espacios privilegiados que han perdido la relación con los movimientos de mujeres e incluso con las mujeres en general, como también alguna gente alega de algunos programas de estudios de las mujeres. Otras preguntas que se hacen, ¿fueron capturados por el sector más radical del feminismo o por el más conservador? ¿Por una élite teórica o por las odiahombres o por la policía del sexo o incluso por las feminazis? Finalmente, o sea, como parte de este territorio en disputa desde las universidades, vean ustedes la contradicción. Desde las universidades se nos acusa a las académicas feministas de no ser científicas, de no ser objetivas, de producir ideología en lugar de conocimiento científico. Y desde el movimiento de mujeres, en muchas ocasiones, se nos recrimina a las investigadoras por disfrutar de las recompensas que da el privilegio académico. Digo, y esto es cierto, nadie lo puede negar. Es decir, nosotras estamos en la academia y hay muchos privilegios asociados a esto. Entonces, también hay grupos de mujeres que nos recriminan esto. Entonces, como ustedes pueden ver, con estas preguntas que les planteo, los estudios feministas son siempre, siempre, siempre un territorio en disputa. Y las críticas no solo vienen de dentro de las universidades, sino que también vienen incluso del movimiento de mujeres. Se habla también de la posible cooptación de estos estudios por parte de la institucionalidad. Se habla de la pérdida del impulso feminista cuando se institucionalizan estos estudios.
Se acusa a las académicas de haber tomado mucho más de las organizaciones y movimientos de mujeres de lo que devuelven. Surgen preguntas, además, de sobre cómo y dónde se sitúan las investigadoras cuando escriben los resultados de sus estudios y sobre la posibilidad o no que tenemos investigadoras de fuera, académicas, de presentar las voces de quienes son investigadas sin distorsionarlas, sin explotarlas o sin usarlas para beneficio propio. Porque ustedes tienen que entender, y ustedes que ahora van a iniciar estudios sobre las mujeres y género, o las personas que ya lo tienen, que aunque mantengamos un fuerte compromiso ético y político con el feminismo como un movimiento de transformación social, las vidas de las mujeres a las que tienen acceso las investigadoras feministas contribuyen significativamente al prestigio que disfrutamos en los espacios académicos o institucionales. Yo puedo ir a trabajar, como yo hice en mi tesis de doctorado, con las mujeres en la lucha por vivienda en Costa Rica, mujeres históricamente excluidas, discriminadas, que no tenían acceso ni siquiera a agua. Yo trabajé con ellas codo a codo, participé en su movimiento social, apoyé en una gran cantidad de tareas en los procesos, pero quien obtuvo el doctorado y posibilidad de trabajar en una universidad fui yo. O sea, yo creo que eso lo tenemos que tener todas claras, independientemente de nuestro compromiso ético y político. Nosotras muchas veces somos las que terminamos llevándonos el privilegio con las vidas de las personas que nos han facilitado y nos han dado el privilegio de conocer sus vidas y que incluso podamos escribir sobre ellas. En muchas ocasiones se partió de la premisa no explícita de que las investigadoras feministas podíamos ser insiders casi que de cualquier grupo de mujeres, independientemente de sus condiciones de clase, raza, etnia, nacionalidad, y que simplemente como éramos feministas podíamos comprender las realidades de estas mujeres como si fueran unificadas o indiferenciadas. Es decir, en los estudios feministas también, eso se los hago un llamado a ustedes, y es un llamado ético. Surge la pregunta de quién habla por quién, de cómo nos situamos nosotras mismas en relación con las vidas de las mujeres con las que trabajamos y con sus vidas. Muchas activistas justamente alegan que existe una falta de vinculación entre el conocimiento que se produce en la academia y la acción política, y otras dicen que nosotras muchas veces no formamos parte de una intencionalidad de una acción política conjunta. Además de los problemas que ya les mencioné, tenemos otros problemas adicionales derivados de nuestro concepto estrella, que es el concepto de género. Es decir, hay también problemas en la definición de nuestro objeto de estudio y problemas con el concepto de género. Voy a empezar primero a mencionar algunos elementos del problema con nuestro objeto de estudio. Ha existido una tendencia a hablar de las mujeres, incluso en plural. Antes se hablaba de la mujer, lo que era peor, pero digamos hablar de las mujeres como si fuéramos una población homogénea en el tiempo y en el espacio. ¿Qué quiero decir con esto? Vean ustedes lo paradójico, porque hay muchas cosas paradójicas en esto. Esta situación ayudó en un primer momento a construir eslogans muy poderosos, como por ejemplo el usado en el caso de la violencia contra las mujeres. La violencia nos afecta a todas por igual. La violencia nos afecta a todas. La violencia es un problema de todas las mujeres. Vean, compañeras, compañeros, este eslogan es muy útil políticamente. Sirve para poner en la esfera pública una discusión de un tema que era desconocido y que no era abordado con toda su importancia. Pero una cosa es el eslogan y otra cosa es utilizar esto como categoría de análisis. Es decir, cuando se trata de aplicarlo a la construcción del conocimiento, esto da pie para un análisis totalizador y generalizador de las experiencias de las mujeres. Yo les digo a ustedes como investigadora de la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres no es un fenómeno homogéneo. La violencia contra las mujeres no se vive
de la misma forma, dependiendo de la mujer de la que estemos hablando, no se construye de la misma forma, no se obtienen el mismo tipo de respuestas sociales frente a la violencia, ni existen las mismas posibilidades de salir de la violencia. Las que terminan asesinadas, las víctimas del femicidio o feminicidio, no son todas las mujeres. Entonces, en ese sentido, un eslogan como la violencia nos afecta a todas, potente políticamente, es mala ciencia cuando lo quiero aplicar a los estudios feministas. Y entonces además surge una pregunta, por ejemplo, ¿cómo es que los estudios feministas se propusieron sacar a la luz a muchos sujetos femeninos y terminaron ocupándose de unos pocos? O en todo caso, terminaron generalizando la experiencia de unos pocos a las mujeres en general. ¿Y qué hacemos además? Se los planteo con nuestro objeto de estudio frente a las nuevas teorías que incluso desestabilizan la categoría de mujeres. ¿Perdemos nuestra razón de ser como estudios de las mujeres? ¿Expandimos ese concepto? O en todo caso, ¿qué hacemos cuando hay teorías que ya nos están llamando a decir, y que incluso son teorías que hasta ahora están empezando a ingresar en los elementos más tradicionales de los estudios de la mujer, pero que son discusiones que plantearon las feministas negras desde el siglo XIX, cuando Sojourner Truth preguntó, ¿y acaso no soy una mujer? Es decir, con eso les digo, se plantea entonces, nosotros hemos planteado el uso de instrumentos como la interseccionalidad, ¿verdad? Para incorporar otros elementos en el análisis que complejizan las relaciones de mujeres. Pero compañeras y compañeros, les digo una cosa. El uso de la interseccionalidad arriesga a convertirse en una letanía que no explica nada. ¿Cuál es la letanía? Ahora todo el mundo dice género, clase, raza, sexualidad y no sé qué. Y entonces las mujeres hay que verlas en conjunción con la clase, la raza, el género y la sexualidad. Y entonces este estudio y estas condiciones hay que verlas en relación con la clase, con el género, con la raza y la sexualidad. ¿Qué les estoy diciendo con esto? La interseccionalidad se convierte en una letanía que no explica nada. ¿Por qué les digo esto? No estoy diciendo que no sirve. Lo que estoy diciendo es que el análisis que se requiere es mucho más complejo, porque las jerarquías de género, de clase, de raza, de edad, etcétera, no están constituidas por los mismos tipos de poder. Y eso tenemos que entenderlo. Cada una de estas categorías requiere análisis diferentes porque son producidos por medio de historias diferentes, de diferentes mecanismos y sitios de ejercicio del poder, de diferentes formaciones discursivas, de diferentes esquemas regulatorios y diferentes relaciones sociales, compañeras y compañeros. Esto es un complejo. Cada uno de estos poderes y fuerzas diferentes, aquí se los digo, no son diferenciables en los sujetos. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos diferentes poderes no construyen simplemente grados diferentes de privilegio o sumatorias de opresiones o adiciones de injusticias. ¿Cómo extraigo y cómo separo yo la raza del género cuando estudio una condición, una población, una mujer? ¿Cómo separo, cómo extraigo del género la sexualidad? ¿O cómo separo del género o extraigo del género la edad? El reto justamente para los estudios feministas es que necesitamos modelos diferentes de poder para analizar estas complejidades. Ejemplo, para ver si me siguen y yo sé que lo que estoy diciendo probablemente para las personas que están iniciando los estudios es demasiado, digamos, enredado por ahora, pero yo, si Alba y las compañeras profesoras docentes de la maestría quieren más adelante, les puedo dar una charla específicamente sobre esto. Vean ustedes, un ejemplo que les voy a poner, el poder estatal y del capital que produce la clase social es diferente de las instituciones y los discursos que producen, por ejemplo, la heteronormatividad. La historia y las relaciones sociales que han generado el racismo son diferentes de las historias que han generado el sexismo. Están interrelacionadas, sí, pero son diferentes. Entonces aquí viene el gran reto de cómo nos salimos o nos vamos más allá de la letanía, ¿verdad? Del género, la clase, la raza, la sexualidad, el género, la raza, cómo nos vamos de la letanía y entendemos realmente que necesitamos modelos diferenciados de poder para estudiar
cosas que son diferentes, que son injusticias diferentes, que tienen historias diferentes, que se han generado diferentes y más complejo todavía que no las podemos separar en una sola persona. En una persona yo no puedo separar la raza del género, en una persona yo no puedo separar la edad del género. Es decir, están absolutamente imbricadas y por eso son complejas de analizar. Bien, el concepto de género también ha sido ampliamente disputado en la región desde que se popularizó en los 80s. Un grupo de académicas y feministas que se adherían a las posturas de la diferencia sexual iniciaron críticas al concepto, particularmente el del sistema sexo-género, porque según estas autoras, este concepto del sistema sexo-género reproduce el pensamiento binario de la modernidad y se encuentra ligado al paradigma liberal y funcionalista. Muchas autoras han criticado el binomio sexo-género al definir el carácter puramente natural del sexo frente al carácter eminentemente cultural del género. Esta distinción operativa entre sexo y género resultó útil en un momento porque es una explicación fácil. Logró diseminarse con rapidez en diferentes espacios, organizaba sentidos, acciones colectivas, construía sentido de pertenencia, pero esa conceptualización es una sobresimplificación de procesos muy complejos y de la intrincada relación entre naturaleza y cultura. Es decir, es muy fácil explicar el sistema sexo-género diciendo el sexo es la biología, es lo natural y el género es la cultura, pero es de nuevo mala ciencia. Entonces mi pregunta para ustedes, ¿nos quedamos con una explicación simplista porque es fácil? Y yo les digo, no, compañeras, si hacemos esto, el problema es que empobrecemos la educación que le estamos dando a nuestras estudiantes y ya las mujeres hemos tenido demasiado de eso por mucho tiempo, de educación empobrecida. Entonces, en los estudios de género, en los estudios feministas, no podemos darnos el lujo de ofrecer explicaciones simplistas a problemas que son sumamente complejos. Ya casi voy a ir terminando, yo le dije a Alba como 40 minutos. Otro grupo de académicas criticó también la sobresimplificación y la despolitización del concepto. La despolitización que sufrió el concepto, sobre todo cuando fue asumido por algunas instituciones y por tecnócratas de género. Y entonces, en ese sentido, digamos, el concepto también ha sido ampliamente disputado. Y además, otro elemento que hemos tenido, sobre todo en el pasado, es una gran dependencia de las teorizaciones europeas y norteamericanas. Ya en el siglo XXI, esa tendencia se rompió, por suerte, y ya han empezado a surgir pensadoras de la región, teóricas indígenas decoloniales, comunitarias, pensadoras afrodescendientes, conocimientos producidos por las mujeres pobres, campesinas, indígenas. Si bien estos conocimientos se generan desde los sótanos, como dice Breni Mendoza, de las sociedades, han constituido una verdadera revolución epistémica que ha cuestionado también las formas tradicionales. La incorporación de estas nuevas voces, de estos nuevos sujetos epistémicos, ha implicado una revolución dentro de una revolución. Es decir, si los movimientos feministas y los estudios de género iniciales provocaron una gran revolución en la construcción del conocimiento, la incorporación de todas estas voces ha sido una revolución dentro de una revolución. Entonces, voy a saltarme esto. Bien, entonces, ¿qué hacemos con el género? ¿Lo desechamos? ¿Lo complejizamos? Vean, en un periodo de resurgimiento de los fundamentalismos religiosos en América Latina, que claman por el mantenimiento del orden tradicional y de los roles sexuales y de la heteronormatividad, el concepto de género se ha tornado de nuevo en un poderoso instrumento para combatir esos discursos que apelan a lo natural sobre la supuesta base. Además, en un escenario político desventajoso, el uso de la categoría de género vuelve a convertirse en estratégico. Entramos entonces al último elemento que les quiero hablar, es que tenemos que entender que los grupos neoconservadores, ¿verdad? Que ya lo sabemos, han empezado a usar el género como una amalgama simbólica para crear alianzas de odio y exclusión.
para definir lo normal y lo natural. Es decir, el concepto que ellos inventaron de ideología de género es como una especie de imagen especular del concepto de justicia de género que el feminismo había desarrollado. Y se produce entonces de nosotras, de los estudios feministas, perdón, lo que yo llamo y lo que algunas autoras han llamado un reconocimiento paradójico. ¿Qué significa un reconocimiento paradójico? Es decir, es un proceso en el que somos reconocidas justamente por lo que hablamos, se convirtió de interés en la sociedad y fuertemente atacadas a la vez. Nuestros temas de intereses históricos se han convertido en temas del debate cotidiano, pero no por nuestros esfuerzos, lamentablemente, ni con nuestras perspectivas, sino con la perspectiva de los conservadores. Nosotras durante decenios dijimos, el género es importante, no se puede analizar la sociedad, no se pueden definir políticas públicas sin el género. Las mujeres están en posición subordinada y los gobiernos nos decían, sí, aquí les voy a dar una politiquita y una ley, ¿verdad? Y con eso lo vamos a solucionar. El género en realidad ya pasó y resulta que llegan los conservadores y ellos son los que le presentan a la sociedad que el género sí es realmente importante. Por eso es que les digo a ustedes que es que se ha producido un reconocimiento paradójico de lo que nosotras hemos dicho todo el tiempo. Estamos presentes más que antes, pero bajo ataque. Muchos de nuestros programas y de nuestras investigadoras se han convertido en centros de ataque en redes sociales, en medios, etcétera. Nada más les cuento una pequeña anécdota personal. Yo puse algo en mi Facebook hace un tiempo que insultó, ¿verdad?, a los grupos conservadores y entonces hicieron una petición de esas que hacen en grupos como, o sea, de esas cosas que hacen en internet, de peticiones, y recolectaron como 5,000 firmas, pero eso no hubiera sido un problema, sino que lo diseñaron de tal forma que cada vez que alguien firmaba, le llegaba un correo electrónico al rector de mi universidad. O sea que al rector de mi universidad le llegaron más de 5,000 correos protestando por algo que yo había escrito en una red social. O sea, estamos en ese nivel de ataque, ¿verdad? Les pongo el ejemplo personal, mi foto ha sido difundida por los grupos conservadores en Costa Rica, donde me dicen yo sé dónde usted trabaja, yo sé dónde usted vive, etcétera, etcétera. Es decir, ya llegando incluso a ese nivel. Entonces, los estudios de género nos encontramos en esta época, en ese reconocimiento paradójico vía los ataques de lo que yo voy a llamar las fuerzas desilustradas. Y otro problema, compañeras y compañeros, que estamos enfrentando es que frente a estos ataques cada vez más feroces, cada vez más dramáticos, los debates entre nosotras, entre las feministas que siempre han existido, se han intensificado e incluso han copiado e internalizado el estilo y el tono de los ataques por parte de las fuerzas desilustradas. La política de la cancelación y los ataques violentos se han convertido en prácticas normales de relación entre feministas. Esto, compañeras, para nuestros estudios, para nuestros programas y para nosotras como feministas en este contexto de reconocimiento paradójico y de ataque es realmente muy serio. Entonces, si queremos fortalecer la construcción del conocimiento feminista, es, desde mi punto de vista, necesario continuar haciéndolo en estrecha relación con los movimientos sociales. Es necesario también pegarle un remesón epistemológico y político a la categoría de género. Tenemos que reivindicar el concepto de injusticia de género, de justicia de género, ¿verdad? Tenemos que reivindicar nuestra defensa histórica de la familia, porque así lo hemos hecho las feministas cuando hemos hablado de violencia contra las mujeres, de convertir las familias en lugares más auspiciosos, de redistribuir el trabajo doméstico. Tenemos también que defender incluso nuestra posición histórica, ¿verdad? De las familias es fundamental, por supuesto, dar voz a las multitudes diversas de las mujeres y a sus prácticas políticas, en particular a las que han ocupado un lugar histórico de subalternidad. Tenemos que fortalecer la producción con arraigo latinoamericano, porque solo de esta forma vamos a poder perturbar la hegemonía de los sistemas opresivos coloniales y abrir espacios conceptuales nuevos.
Tenemos que defender, y esta es mi última filmina ya, a capa y espada nuestros estudios, porque este tipo de producción con vocación emancipatoria es la que más fácilmente permite desvanecer las líneas divisorias falsas entre lo científico y lo político, entre el trabajo intelectual y el trabajo político. Es fundamental rescatar el potencial revolucionario contenido en las visiones del mundo de quienes producen conocimiento feminista desde diferentes posicionamientos sociales y lugares de enunciación. Necesario establecer alianzas profundas, a lo mejor no desde una visión totalizadora, a lo mejor sino una alianza de mínimos, aunque sea mínimos, de no pelearnos y de no insultarnos y cancelarnos entre nosotras, con el ojo puesto en la utopía y tratando, esto compañeras y compañeros, es un recordatorio que yo le hago, tratando siempre de no confundir el enemigo principal. Si confundimos el enemigo principal en un periodo de grandes y fuertes ataques contra nosotras y contra nuestros programas, contra nuestras académicas, contra nuestros movimientos, estamos perdidas y perdidos. Muchísimas gracias por su atención. Yo lo voy a dejar acá. Muchísimas gracias, Montserrat, realmente una clase magistral, ¿no es cierto? Que se paseó desde los orígenes de los estudios de género hasta los desafíos actuales y con una profundidad que, bueno, que realmente nos impresiona, ¿cierto? Por ejemplo, todo lo que ha significado el abrir el campo, ¿no es cierto? El abrir el campo de conocimiento que viene del pensamiento racional, del pensamiento ilustrado, que hay que recuperarlo, ¿no es cierto? Pero a su vez transformarlo en una ciencia que busca la emancipación y que busca la transformación, es un logro feminista. Y entramos a las academias, entramos a las universidades, digamos, forzando un poco la puerta, ¿no? Eso me parece muy interesantísimo, porque, bueno, porque no hemos dejado de sufrir ataques, primero por desvalorización y ahora por una valorización, como dices tú, muy paradójica, porque es una valorización, una importancia que se da a estos conocimientos y a este pensamiento, pero una importancia para combatirlo, para transformarlo casi en el objetivo principal. O por lo menos yo a veces lo he calificado como un fantasma, ¿no? Un fantasma que se pone adelante para luchar contra él y mientras tanto ocultar, digamos, las verdaderas intenciones contra derechos de todo tipo, que no solamente son derechos de las mujeres, sino derechos de las grandes mayorías. Me parece un aporte extraordinario también la crítica que haces con respecto a la perdón, voy a silenciar algunos micrófonos, con respecto a una manera un poco naif, un poco superficial de utilizar los criterios de interseccionalidad como un conjunto, como una, es decir, como quien le pone muchos ingredientes a una comida y hace una ensalada mezclada ahí, pero que no terminan de estar integrados verdaderamente en el análisis. Y finalmente agradecerte muchísimo la importancia que le das a lo que es el análisis intelectual y cómo los estudios de género pueden aportar realmente un análisis a mayor profundidad y cómo realmente los movimientos deben defender estos estudios. Primero porque nos han costado mucho ser reconocidos como tales, pero segundo porque son la garantía de que el movimiento no va a ser digamos, superficializado, utilizado con fines, sino que precisamente la profundización en la teoría, en el pensamiento, le da un mayor sustento y un mayor peso a nuestras luchas que son históricas. Entonces, bueno,
Y finalmente, bueno, los grandes desafíos que hoy enfrentamos, que vienen de los grupos antiderechos, pero también vienen de algunos de los grupos que nos han acompañado siempre, que han estado de diferentes vertientes del movimiento feminista, algunas de las cuales, creo yo, personalmente pienso que no tanto en América Latina, pero sí en Europa, y no sé si en Estados Unidos, no estoy tan informada, han empezado a pelear entre sí, incluso a mandarse a la cárcel a algunas personas y a hacer separaciones realmente muy virulentas entre unas y otras teóricas. Entonces, bueno, agradeciendo enormemente todo este trabajo que nos has presentado, que además ha sido de un enriquecimiento para nuestra maestría, que nos deja pensando muchísimas cosas. Quiero dar los derechos de palabra y hacer a quienes tengan que quieran hacer alguna aportación de viva voz. Hay muchas felicitaciones por el chat, ¿no es cierto? Excelente, bueno, excelente, tú las puedes ver, es una cosa maravillosa, los agradecimientos. Bueno, voy a darle la palabra a Luis Enrique, en segundo lugar Magdimar León, vayan usando la manito y bueno, tienen así como un breve lapso de tiempo para hacer alguna pregunta, algún comentario, etcétera, que ustedes quieran hacer. Luis Enrique. Tienes la palabra. Hola, buenas tardes a todas y por supuesto a la profesora Zagot. Sigo sus textos y sus ideas. Bueno, lo que me gustaría es como compartir una pregunta que tiene que ver es que cuando las mujeres académicas entran a la universidad, entran a la cueva del oso. La cueva del oso está llena de mucho sucio patriarcal. Y ese sucio patriarcal, por supuesto, las contamina muchas veces. Y eso genera que las mujeres también desarrollen inconsciente y culturalmente una conciencia patriarcal innata por aquello de que la ciencia es masculina, por aquello de que el saber es poder, por aquello de que la organización universitaria está hecha para hombres. Entonces, la profesora Alba ha sido mi maestra también y hemos desarrollado una línea de trabajo analizando permanentemente el tema de las mujeres científicas, entre esas ustedes. Y nos llama mucho la atención es cómo tomar conciencia de ello, porque cuando mujeres y no mujeres hacemos estudios sobre mujeres y sobre feminismo y sobre géneros dentro de las universidades muy conservadoras, somos realmente castigados, somos excluidos, somos víctimas de una inquisición. Pero lo paradójico de todo esto es que estas inquisiciones están de la mano y corporizadas en mujeres, mujeres que no quieren darse cuenta de la necesidad de ser feministas, mujeres que necesitan reforzarse, luchar, asimilarse a la ideología patriarcal del macho académico y científico. ¿Qué vamos a hacer con esto? Porque de verdad, esto ha provocado, por ejemplo, que en la medida en que yo le muestro a las mujeres de mi Facultad de Humanidades y Educación en la Universidad del Zulia realidades para que cambiemos y que sea beneficio para ellas, en ese sentido, algunas mujeres en lo particular, y hablo de mi experiencia con un enfoque situacional, algunas mujeres lo que hacen es eh, opacarme o invisibilizarme o excluir. Bien, muchas gracias. Gracias a ti, Luis.
Magdimar, te doy la palabra. Magdimar es profesora de nuestra maestría. Gracias, profesora Alba, por esta invitación. Muchísimas gracias, doctora Montserrat Zagot, por esta excelente presentación. Me disculpan que no prenda el video, pero es que mi señal está un poquito estable y quiero aprovechar para preguntarle. Bueno, se habla de estudios de las mujeres, se habla de estudios de género como si fueran sinónimos. Y ante esta polémica reciente sobre el concepto de género, ¿qué tan pertinente sería entenderlos como sinónimos? Está muy bien que la academia desarrolle conocimiento, pero yo no lo puedo ver desligado del accionar político, ¿sí? Entonces, perder la denominación de mujeres, hasta dónde es una pérdida para el movimiento y para nuestro rol y nuestros objetivos también dentro de la academia, que tienen que ver con esa transformación social y cultural justamente en la búsqueda de la justicia de género. Entonces, bueno, me gustaría que nos hiciera algún comentario, bueno, sobre estas denominaciones que nos damos. Se habla, bueno, teoría feminista, teorías de género, no sé, que esto puede tender a confundir antes que aclarar y abonar a un cambio y incluso diría a mayor adhesión de compañeras a estos estudios. Gracias. Muy bien, bueno, quiero también leerte algunas preguntas que están en el chat para después darte la palabra, Montserrat. Permíteme que, bueno, hay por supuesto toda clase de felicitaciones que están dando vueltas aquí en este chat. Y Ivette, por ejemplo, pregunta, respecto a la interseccionalidad, utilizándolo con profundidad, ¿crees tú, Montserrat, que hay categorías fundantes que subsumen a otras? Carmen Mercado dice, no, perdón, por aquí venía otra pregunta. Pienso que el feminismo ha logrado el objetivo de balancear las relaciones de poder entre hombres y mujeres y por eso ha sido y es tan atacado. Igual todavía mucho por avanzar. Luego, Diana Valles pregunta, me gustaría que abundara sobre el tema de la ideología de género y los ataques que han sufrido por parte de la ultraderecha. Finalmente, María Ángela Petrizo pregunta, ¿cómo podemos fortalecer el uso del género para que recupere su espacio central? Y bueno, voy a dar la palabra a Carón Moreno, que está pidiéndola con la manito, y luego te doy la palabra a Montserrat para que respondas a estos comentarios y preguntas. Carol, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Bueno, agradecida con este espacio, la verdad que amé toda la ponencia y creo que uno de los puntos que tocaba es muy pertinente en Venezuela porque sin duda este debate no es tan fuerte en Latinoamérica y en Venezuela como lo es en Europa y en España, pero sí siento que en los movimientos feministas venezolanos se está dando una polarización en torno al tema de las mujeres trans. Y es un debate que ciertamente se está dando con unas dinámicas que pareciera que estamos hablando entre enemigas y no entre mujeres que tienen un mismo objetivo, ¿no? Recientemente ocurrió una situación en España con Marcela Lagarde y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo salvamos este debate? Porque yo, además de ser como académica, soy activista social, ¿no? Y como que mi norte o todo lo que hago lo encuadro en el marco de los derechos humanos. ¿Qué está dentro de los derechos humanos y qué no? ¿Qué afecta la dignidad humana de otras personas y qué no? Y algunos discursos ciertamente siento que atacan la dignidad de las personas trans, pero no podemos borrar el trabajo de las personas, de las mujeres que han trabajado en feminismo. Por ejemplo, Marcela Lagarde, todo su cuerpo teórico es
súper valioso para explicar, para dar cuenta, e incluso ha sido norte para normar el tema del femicidio en los países. Entonces creo que mi pregunta va orientada a cómo logramos un diálogo respetuoso entre nosotras, que es absolutamente necesario. A mí me asusta muchísimo toda esta polarización, porque ya nosotras tenemos una polarización político-partidista como para ponerle encima otra polarización en torno a este tema, ¿no? Entonces, bueno, era eso básicamente. Muchísimas gracias a todas quienes han intervenido y sí, es un lujo tener a Montserrat con nosotras, ¿no? Un lujo de pensamiento, de reflexión. Entonces, bueno, por eso te estamos aprovechando tanto, Montserrat, por eso tantas preguntas. Bueno, Montse, muchísimas gracias, te doy la palabra para que puedas a su vez elaborar sobre lo que te han preguntado. Sí, muchísimas gracias a todos quienes han preguntado y comentado también en el chat. Evidentemente yo no tengo todas las respuestas, me gustaría tenerlas. Esto solo se construye en procesos de discusión colectiva. Les voy a plantear algunas ideas sobre algunas de las preguntas que ustedes han hecho, pues ideas, ¿verdad? Inacabadas, aquí un poco pensadas a la luz de lo que ustedes dicen. En primer lugar, con lo que planteó el compañero. Bueno, hay que entender que la universidad es un espacio absolutamente sexista y sigue siéndolo. La entrada de nosotras a la universidad como mujeres en primer lugar o como estudios de la mujer y feministas no ha cambiado la esencia estructural de la universidad. Y muchas mujeres que quieren sobrevivir en la universidad tienen que acercarse lo más que puedan a ser como un hombre social, ¿verdad? Es decir, la universidad obliga a la gente que está ahí, que si quiere sobrevivir, entonces tiene que acercarse a ese modelo, digamos, masculino del investigador, etcétera, etcétera. Ajá, y Em, aquellas son las que Usted mencionaba que las mujeres reproducen ese discurso en algunos casos. Bueno, sí es cierto, algunas mujeres, pero en realidad es que quien reproduce ese sistema es la institucionalidad. Es decir, no son las mujeres, es el sistema. En realidad, las mujeres que quieren sobrevivir tienen que adaptarse, digamos, lo más que puedan, para no entrar en choque, con ese sistema, sobre todo si están además en áreas en las que no son espacios tradicionales para las mujeres. Por ejemplo, en mi universidad, las mujeres en las áreas de ingeniería, de ciencias básicas, o sea, están en los lugares más bajos, ¿verdad? Del prestigio académico, no son reconocidas y a mí no me extraña que ellas en un esfuerzo de sobrevivencia tengan que ver cómo se adaptan, digamos, a una cultura profundamente sexista. Pero de nuevo, no son las mujeres, es el sistema. En relación, digamos, con los nombres y estudios de género, estudios feministas, evidentemente la evolución hacia estudios de género ha sido, digamos, una evolución que ha incorporado justamente, como yo decía, una de las herramientas más importantes del análisis. Es decir, muchas personas plantearon que en realidad era más importante que estudiar a las mujeres así como en frío, había que estudiar las relaciones entre los géneros, pero como bien dice la colega, hay un problema de dejar olvidadas a las mujeres. Por eso los programas más progresistas, digamos, que quieren asumir de forma más cercana las tendencias, ahora se llaman estudios de las mujeres de género e incluso le adicionan sexualidades, ¿verdad? Es decir, entonces ahora hablan de estudios de género de las mujeres y sexualidad. Yo sé que la maestría de ustedes incluye los dos componentes, la nuestra también, nosotros le adicionamos el de sexualidades, no como una adición sin sentido, sino para entender que estamos viendo un panorama mucho más complejo. Y las universidades del mundo, digamos, que quieren realmente llamarle por su nombre, le llaman estudios feministas, ¿verdad? Pero lo que pasa es que eso no tiene tanta aceptación institucional, por lo tanto no son todos los programas que se pueden llamar así. Mi preferencia es llamarle, ¿verdad? De la forma más completa que uno pueda, y entonces llamarles estudios de las mujeres, géneros, sexualidades o estudios de las mujeres, géneros y teoría crítica de la raza, si es que se va a incorporar eso, dependiendo del énfasis, digamos, que se le va a dar al programa.
la compañera que preguntó en el chat sobre la interseccionalidad y si yo pienso que hay criterios fundantes que subsumen unos a otros. Yo diría que depende del contexto, y depende de la historia. Por decir algo, en un contexto de esclavitud, evidentemente la raza es un concepto fundamental, no que subsume el género, pero digamos se convierte en una categoría fundamental de la organización social. La clase social no tanto, porque la esclavitud se rige, digamos, por otros principios que no es de trabajadores y patronos, ¿verdad? Entonces la clase no tanto, el género sí tiene una importancia fundamental, pero como han dicho las mujeres negras sobre el periodo de la esclavitud, tenía más en común una mujer negra en la esclavitud con un hombre negro de su propia comunidad o de su propia familia que con la mujer blanca dueña de esclavos. Entonces, en ese sentido, por eso te digo que dependiendo del contexto, podría ser que unos subsuman a otros o no los subsuman, sino que históricamente tengan mayor relevancia. Y eso, de nuevo, hay que verlo por periodo histórico, por contexto y por el tipo de relaciones sociales que se están construyendo. En relación con el uso del género y la ideología de género y todo esto, compañeros, yo creo que tenemos que volver a rescatar el género y no de como lo usan las instituciones públicas o los organismos de relaciones internacionales que lo despolitizaron, lo descafeinaron y lo convirtieron en algunos casos casi que en nada. Es decir, resulta que para alguna gente hablar de democracia de género ahora es que haya exactamente el número de hombres y el mismo número de mujeres en algunos lugares. Bueno, para mí eso, dependiendo también del contexto, no necesariamente es democracia de género. Y les voy a poner un ejemplo con las cuotas de participación política. Costa Rica es uno de los países más avanzados en términos de la legislación sobre participación política. Aquí tenemos paridad absoluta, y paridad además horizontal y vertical. Eso quiere decir que los partidos políticos tienen que poner en sus listas de diputaciones, por ejemplo, un hombre, una mujer, un hombre, una mujer, ¿verdad? Así tiene que ir la lista, tiene que ir alternando y además tienen que dividir prácticamente las listas por sexo, digamos 50 y 50. Uno diría, wow, se logró la igualdad de género, pero resulta que entonces no le permiten inscribirse a un partido feminista que quiere presentar mayoría de candidaturas mujeres. Claro. Sí, ¿verdad? Digamos, en los espacios comunitarios, por ejemplo, en las asociaciones comunales de salud, que eran espacios totalmente dominados por mujeres muy comprometidas con sus comunidades históricamente en eso, resulta que ahora ya el comité local de salud no puede tener solo mujeres en su junta directiva, sino que tienen que viendo a ver de dónde llaman hombres para meterlos en la junta directiva porque solo permiten que sea 50 y 50, aunque los hombres no hagan nada, aunque estén sentados ahí, simplemente sus nombres. Entonces, por eso les digo que al género hay que volver a ponerle su potencia, que significa ver las condiciones históricamente desiguales y si se van a hacer compensaciones históricas, no es, entonces ahora es paridad 50 y 50, es otra cosa completamente diferente. Y finalmente, muy brevemente, el debate trans que trajo a colación la compañera. Digo, yo creo que esta es una situación bastante compleja, es decir, yo no tengo absolutamente ningún problema en reconocer a las mujeres trans como mujeres, yo creo que deberían de ser parte de nuestros objetos de estudio, de nuestras discusiones y tal. Yo personalmente, no creo que haya eso que llaman borrado de las mujeres de la historia. Es decir, las mujeres estamos ahí, seguimos estando ahí, seguimos produciendo, seguimos estando en la universidad. Yo creo que decir que hay un borrado, una intención de borrado de las mujeres de la historia es un poco exagerado. Ahora, por otro lado, ahí sí que hay odios jarochos, perdonen que lo diga así, y esto no nos ayuda en nada, sino que más bien nos debilita frente a un enemigo muy poderoso que sí tenemos al frente. Por eso yo digo, pensar que los enemigos principales son las mujeres que defienden que las mujeres sigan siendo protagonistas de la historia y de los estudios y tal, o pensar, digamos, que tenemos que excluir a las mujeres trans porque no son mujeres, ninguna de las dos perspectivas es potable. Aquí lo único que podríamos hacer es tratar
de sobrevivir, digamos, entre nosotras, y no ponernos más bien para que seamos objeto de grandes ataques del verdadero enemigo, del enemigo principal, que es el que está allí. Por eso mi recomendación es no confundir el enemigo principal, no promover mayores divisiones entre nosotras, porque en la medida en que estemos más divididas, más difícil va a ser todavía proponer alternativas de transformación social, que es últimamente lo que queremos, y no solo proponerlas, sino conseguirlas. Bueno, yo para no cansarles mucho, ya yo he hablado mucho y lo dejaría aquí, Alba y compañeros. Bueno, Monserrat, enormemente agradecida porque además no solamente es la profundidad teórica, ¿no? Sino que es también que lo matiza con ejemplos que nos enriquecen muchísimo. Estoy completamente de acuerdo con esta última posición, no fomentar mayores divisiones ni las unas contra las otras. Por ahí Saloren, una de nuestras estudiantes, pero una militante de muchísimos años del feminismo, decía que recordemos que nuestro enemigo principal es el patriarcado. Entonces, bueno, esa es una idea que nos puede servir de hilo conductor. Y bueno, para terminar, voy a darle la palabra a la directora del SEM, la profesora Isabel Serpa, y con estas palabras finales vamos a cerrar la actividad de hoy. Muchas gracias. Bueno, Montserrat, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer enorme escucharte, un honor, bueno, para todas y todos lo que hemos estado aquí presentes, nos has llevado a reflexiones, yo diría que bien profundas a todos y a todas, a quienes están empezando a recorrer este camino y a quienes hemos recorrido un poquito más. Y yo sí, dentro de todas las reflexiones que presentaste, me quedo con este último aporte, porque en principio yo creo que tenemos un camino, hemos recorrido un camino largo y tenemos que seguir recorriendo esos caminos y sumando, ¿no? Hay que sumar. El rescatar la experiencia, el concepto y la experiencia de género, pues no nos lleva a otro camino que a profundizar el recorrido hacia la igualdad. Yo creo que en ese sentido, pues tenemos que seguir recorriendo ese camino. Y por supuesto, cuando entre nosotras nos enfrentamos, estemos en cualquier espacio, siendo feministas de diferentes corrientes, en todo este universo de las discusiones sobre la ideología de género, el borrado de las mujeres, bueno, aquí estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Isa Loren, ¿no? Y bueno, yo creo que todas estamos de acuerdo, todas y todos, o sea, en la medida que nosotras tenemos estas confrontaciones, nos distanciamos, le estamos haciendo inconscientemente un favor enorme al patriarcado. Y yo creo que eso pues no es el camino a recorrer. Y además, cuando se habla del borrado de las mujeres, yo también pienso que ese borrado como tal no llegará, pero sí pienso que en la medida que nosotras vamos perdiendo, como quien dice, ese camino, ese recorrido a lo que es la lucha por nuestras causas, a unificar nuestro trabajo por nuestras causas, pues nosotras mismas nos borramos. Yo creo que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Todas y todos. Y bueno, agradecerte enormemente, estar en bueno, que hayas asistido a este momento tan especial con una asistencia tan bonita, digo yo, porque detuvimos en un momento determinado 63 personas, que no es como decimos nosotras aquí, yo no es tontería, la capacidad de convocatoria de tu participación, por tu conferencia en el entorno de la maestría y de la experiencia del Centro de Estudios de la Mujer. Mira, es muy significativo, así que esperamos volver a tener un encuentro maravilloso como este contigo a la brevedad posible. No se nos olvida la promesa que hiciste en relación a que podíamos encontrarnos para profundizar en algunos temas. Muchísimas gracias y por supuesto, muchísimas gracias a Alba por el trabajo extraordinario que está haciendo desde la coordinación
y expresarle a todas las estudiantes, a las que se incorporan y a las que ya tienen un camino recorrido, que bueno, que el CEN está aquí para seguir apoyando bueno, en todo lo que podamos, en todo lo que podamos y para promover todo lo que podamos. Gracias. Bueno, todas las despedidas son difíciles y nos tenemos que despedir en este momento, pero como se dice en las fogatas cuando uno es estudiante, y aquí estamos en un sitio estudiantil, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Entonces, bueno, Montserrat, muchísimas gracias, gracias a todas, mucho éxito en este camino que emprenden, a las que emprenden, y sigamos juntas todas las que estamos juntas, que estamos muchas. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes.